María José Pulido Comas, de grado 11, presentando el tema de funciones al profesor Javier Rodríguez, área cálculo. Es la relación que existe entre el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, el eje X y el eje Y. Eso es. En la función tenemos dominio y recorrido, que recorrido también puede ser llamado como rango. El dominio son todos los valores que puede tomar X y el rango o recorrido son todos los valores que puede tomar Y. Puntos de corte de una función. Los puntos de corte de una función se hallan igualando a 0. Es decir, si yo quiero hallar a X, igualo Y a 0. Pero si quiero hallar a Y, igualo X a 0. Por ejemplo, acá tenemos que hemos igualado Y a 0. Entonces, solo despejamos y usamos la ecuación cuadrática, que es menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2. Y allí solo reemplazamos los valores y solucionamos. Siempre vamos a tener dos respuestas, que es el punto de corte. Una función se puede definir de tres maneras. Tenemos la forma de una tabla de valores, la expresión analítica o una gráfica. En la tabla de valores vemos los valores que entran y los valores que salen. En la gráfica vemos cómo se expresa la función en el plano cartesiano. Y en la forma analítica vemos la ecuación donde se van a hallar los puntos de una función. El signo de una función. El signo de una función está dado por negativo o por positivo, o también puede ser positiva y negativa. En la primera imagen podemos ver que la función es positiva, porque está encima del eje X. En la segunda imagen vemos que la función es negativa porque está debajo del eje X. Y en la tercera imagen vemos que es positiva y negativa, porque la primera parte está arriba del eje X, es decir, es positiva, y la segunda parte está debajo del eje X, es decir, es negativa. La simetría. Hay dos clases de simetría: simetría par o simetría impar. La simetría se da cuenta cuando doblamos por la mitad, o sea, por el eje de las ordenadas, y vemos que se refleja la misma forma. En la primera imagen vemos que cuando se dobla se forma la misma imagen, al contrario. Y en la impar vemos que cuando se dobla no se forma la misma imagen. Entonces la par es cuando se forma la misma imagen y la impar es cuando no. Funciones polinómicas. Las funciones polinómicas están dadas por dos funciones, fx y g de x. Acá podemos ver un ejemplo que tenemos a fx igual a x al cuadrado menos x menos 1 y gx igual a x al cubo menos 4x al cuadrado más 5. Entonces vemos que la función polinómica resuelta es fx más gx. Eso nos da x al cubo menos 3x al cuadrado menos x más 4, es decir, sumamos fx más gx. Son polinomios y tienen como base a los números racionales. El dominio de una función racional está por fx igual a p de x sobre q de x. Es el conjunto de los números reales para los cuales q de x es diferente de 0. En la encontramos las asíntotas, que las asíntotas son los valores que no pertenecen al dominio de una función racional. Definen en ella asíntotas, que son rectas a las que la función se acerca indefinidamente, pero que nunca intersecta. Acá podemos observar, acá en la segunda imagen se pueden observar las asíntotas. Entonces, ¿cómo se encuentran las asíntotas? Acá encontramos la ecuación. Cuando la función es racional, f de x está dada
que P de X sobre Q de X es igual a X a la N más A1X a la N menos 1 sobre Bx a la M más B1X a la M menos 1. Todo, A, sabiendo que A es diferente de 0 y que B también es diferente de 0. Función exponencial y función logarítmica. La función exponencial, como su nombre lo indica, tiene exponentes. Y es una función en la forma dada f de x igual a b a la x. Y siempre b va a ser un número real. Por ejemplo, aquí tenemos g de x es igual a 2 a la menos x igual a 1 medio de x. Y f de x igual a 2x. Aquí vemos que las dos funciones están encima del eje x y que se intersectan en las ordenadas, en el eje de las ordenadas. Y aquí en la logarítmica vemos que se intersectan en el eje de las abscisas. Funciones definidas a trozos. Las funciones definidas a trozos, tal como su nombre lo indica, están definidas individualmente. Tenemos diferentes partes para cada una de estas funciones. Tenemos función valor absoluto y función parte entera. La imagen de la izquierda es la parte entera y la imagen de la derecha es el valor absoluto. En el valor absoluto vemos que nunca va a ser negativa, siempre va a estar positiva arriba del eje X. Porque al tener valor absoluto, así sea negativa, me lo va a convertir en positivo. Y la parte entera vemos que va a coger los números enteros para poder realizar su función. Está representada por fx igual a x. Es la que asocia a cada número decimal a su parte entera, es decir, no existen números decimales. Funciones inversas. Las funciones inversas es la reflexión de cada una, es decir, tenemos la primer función, la cual tiene su contraria, tal como su nombre lo indica, son inversas. Es decir, f de x es igual a x al cuadrado, la función inversa es f a la menos 1 de x igual a la raíz de x. Funciones periódicas. Las funciones periódicas son las que nunca van a tener un cambio, siempre van a ser las mismas. En las funciones también tenemos las funciones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y consecante. Para seno tenemos que inicia en 0, sube hasta 1 y baja hasta menos 1. Esos son sus puntos máximos. Seno tenemos que empieza en 1 y baja hasta 1, hasta menos 1. Para tangente tenemos que pasa por el eje X y coge un valor para Y diferente. No está siempre unida, sino que la tangente se va saltando. Cotangente es inversa a la tangente. Tenemos secante, en donde podemos ver las funciones que nos intersectan entre sí. Acá vemos en la secante que una se cruza por el eje de las ordenadas. En cambio, en la cosecante ninguna intersecta con el eje de las ordenadas. Muchas gracias por su atención prestada.